Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 785 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, único y sabio Dios, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, toda majestad y todo imperio, porque solamente tú eres digno, Señor. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo te damos gracias por este día y por nuestra vida, Señor. Y asimismo en su nombre te pedimos nos perdones, Señor, pues reconocemos que pecamos, Padre. Y no queremos que haya ni un pecado que impida que escuchemos, que entendamos y que vivamos tu palabra, Señor. Así que por favor, Padre Santo, escudriñanos y por favor perdónanos nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, a tratar, Señor, lo más que podamos de vivir santamente para la gloria de tu nombre. Sabemos que perfectas de este lado nunca lo seremos, Padre, pero sí ayúdanos a ser sinceras. Ayúdanos, Señor, a ser esforzadas por vivir de una manera que tú seas glorificado, que te glorifique a ti, que te exalte a ti, Señor, y que los que nos rodean puedan ver, Señor, que sí hace una diferencia el estudiar tu palabra, Padre. Así que por favor háblanos en esta mañana que tus siervas escuchamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel capítulo 23 y vamos a estudiar los versos 21 al 23, pero yo quiero que leamos desde el 19 para que podamos entrar en contexto, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así: Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: En medio de su maldad, Saúl fingió hablar el lenguaje de la piedad. Tales expresiones sin afecto apropiado pueden solo divertir o engañar a quienes las oigan y a quienes las usen. Fin de la cita. Mujeres hermosas, no cabe duda que Saúl es figura del pecado y del diablo, ¿verdad? Porque como dice Matthew Henry, ahí en medio de su maldad, Saúl finge hablar el lenguaje de la piedad, lenguaje sin afecto, que solamente divierte o engaña a quienes lo escuchan o a quienes lo usan, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿se acuerdan que Saúl, cuando se enteró de que David estaba en Keila, ahí en el verso 7 de este mismo capítulo 23, Saúl dijo: Dios ha entregado a David en mis manos? ¿Se acuerdan? Al igual que Saúl, pues muchos malinterpretan, ¿verdad?, los acontecimientos, especialmente aquellos que al igual que Saúl, pues no tienen una relación con el Señor y viven una vida de pecado. Pues esas personas solamente muestran un gran orgullo, una altivez, ¿verdad? Y creen que Dios pues está de su lado apoyando su vida pecaminosa, ¿verdad? Y aquí vemos que bendice a aquellos que le vinieron con el chisme para decirle dónde estaba David. Para aquella mujer que nos está escuchando el día de hoy y que no ha escuchado los devocionales anteriores, le animo a que los escuche para que pueda entrar en contexto, ya que Saúl pues era tremendo y quería matar a David, ¿verdad? Porque no quería que David fuera el rey de Israel. Saúl quería quedarse con el reino, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues el hecho de que aseguremos algo no significa que sea verdad, ¿verdad? Saúl aseguraba que Dios le había entregado a David en sus manos. Él estaba ahí bendiciendo a esos traidores, ¿verdad? Porque pensaba que Dios estaba acomodando las cosas a su conveniencia de él, y pues así no era, ¿verdad? Una persona que piensa y actúa como Saúl, que cree que Dios bendice su pecado y está feliz con su pecado, pues lo único que muestra es su orgullo, ¿verdad? Que cree que hasta Dios mismo le debe adoración, y es por eso que Dios pues acomoda las cosas a como le conviene, ¿verdad? Y no es así, nada más lejos de la verdad, ¿cierto? Está como aquella mujer que le roba el marido a la hermana, ¿verdad? Y tiene hijos con él y piensa que Dios está de acuerdo y por eso Dios le bendice
con los hijos. Imagínense nada más, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso sucede, mujeres hermosas, y pues la gente malinterpreta todo, ¿verdad? Malinterpreta los sucesos, ¿verdad? Todo porque Dios pues guarda silencio, ¿verdad? Mujeres hermosas, Dios es tan bueno que guarda silencio para ver si la gente se arrepiente o sigue acumulando ira, ¿verdad? Para el día de su ira. Desafortunadamente muchos interpretan el silencio de Dios como aprobación y pues no es así, ¿verdad? Cada día la gente hace más y más maldad y hasta se gozan de que otros pues hagan las mismas maldades que ellos, y solo porque Dios no está actuando en su contra todavía, ¿verdad? Piensan que Dios está feliz y que por eso no hace nada, ¿verdad? Pero no es así. De hecho, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor acompáñenme a leer en Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versos del 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Miren lo que dice el Señor aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tal parece que aquí el Señor estaba describiendo a Saúl y a muchos hoy en día, ¿cierto? Gente que se engaña a sí misma pensando que es lo que no es, haciendo su voluntad y no arrepintiéndose, ¿verdad? Mujeres hermosas, aquí estos versículos nos aclaran muy bien este tema, ¿verdad? Que estamos hablando con Saúl y de esos traidores de Zif, ¿verdad? Y nos deja ver, mujeres hermosas, cómo Dios, al ver la maldad de la gente, pues los abandona a su pecado, ¿verdad? Para que, como les decía yo, pues acumulen ira para el día de la santa ira de Dios, ¿verdad? Mujeres hermosas, Saúl bendijo a los pecadores, estos traicioneros de Zif, ¿verdad? ¿Por qué, mujeres hermosas? Porque el pecado siempre va a ver, ¿verdad?, con buenos ojos los pecados de otros, ¿verdad? Los va a exaltar y hasta los va a bendecir, ¿verdad? Pero así como dice el Señor que una maldición pues no va a llegar a su destino sin motivo, así también la bendición no va a llegar a su destino sin motivo, ¿verdad? A Saúl se le había olvidado que en el capítulo 22 les había prometido cosas materiales, ¿se acuerdan? Y les había prometido poder a esos que pues lo siguieran, que lo apoyaran, ¿verdad? Y es por eso que los de Zif pues traicionan a David, ¿verdad? Pero Dios no dice nada, mujeres hermosas, y ellos piensan que todo esto pues está bien con Dios, ¿verdad? Dice el Señor en el Salmo 50, en el verso 21, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú?
pero te voy a reprender y las pondré delante de tus ojos. O sea, en otras palabras dice el Señor, hacen lo que quieren y como yo no los castigo en el momento, pues piensan que estoy de acuerdo con ustedes y nada está más lejos de la verdad, ¿verdad? Dice el Salmo 103, verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mujeres hermosas, qué Dios tan bueno tenemos, que nos da suficiente tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque no quiere que nadie vaya al infierno. Así que alabemos a Dios porque Él es lento para la ira. Y por favor, mujeres hermosas, caminemos con Él, porque Él es rápido para perdonar y amar. Acudamos a Él porque en Él tenemos esperanza. Amén. Pero qué tristeza y qué pesar, mujeres hermosas, que muchos malinterpreten el silencio del Señor erróneamente, ¿verdad? Y continúen en su maldad. Fíjense lo que dice el verso 22. Saúl les dijo que fueran y que se aseguraran bien en dónde se escondía David y de quién lo hubiese visto. Los chismosos, esos traicioneros de Zif, han de haber pensado que con ir a decirle a Saúl solamente dónde estaba David, pues con eso iba a ser suficiente, pero no. El pecado jamás se va a conformar con poquito, mujeres hermosas. Siempre va a llevar a la persona a pecar bien y a pecar más, ¿verdad? Una vez que una persona sirve al pecado, pues se va a ir metiendo más y más en ese lodo cenagoso del pecado hasta que ya esté bien metido, ¿verdad? Bien hundido, ¿verdad? Y mujeres hermosas, si se acuerdan, ¿qué le pasó a Doeg? ¿Se acuerdan? Que él solamente fue a avisarle a Saúl dónde había visto a David y quién lo había ayudado, ¿verdad? Y al final, ¿se acuerdan lo que pasó? Él mismo terminó por orden de Saúl matando al sacerdote que había ayudado a David, que no tenía culpa alguna, y no solamente a él, sino que había matado, o mató más bien a todos los de la ciudad de los sacerdotes, ¿verdad? Imagínense nada más, Doeg pensó que con solamente acusar a David iba a ser suficiente y terminó siendo un asesino, porque así es el pecado, no se conforma, mujeres hermosas. El verso 23 dice que Saúl les dijo, ¿verdad?, que fueran y se aseguraran bien dónde estaba David, porque él iba a ir con ellos a buscarlos. En otras palabras, si ellos no se aseguraban bien dónde estaba David y Saúl iba de embalde, podía ser que estuvieran corriendo gran peligro, porque como ya hemos visto, ¿verdad?, Saúl todo lo arreglaba con matar. Así que su vida iba a correr peligro si no se aseguraban dónde estaba David, ¿verdad? A veces a la gente se le hace fácil meterse en un chisme pequeño, ¿verdad? O en una situación ahí chiquita, pecaminosa, y cuando se dan cuenta ya están envueltos en grandes problemas, ¿cierto? Porque así es el pecado. El pecado no se conforma con poquito, siempre quiere que la persona haga más, ¿verdad? Así como con Dios tenemos que ir una milla más allá, así también con el pecado la gente termina yendo muchas millas más allá, ¿verdad? Con la diferencia de que con Dios pues es para bendición y con el pecado pues es para maldición, ¿cierto? Por eso es que el Señor Jesucristo dice que el pecado esclaviza, porque el pecado no se conforma con que se le haga un favor. Su propósito siempre es esclavizar y tener sometida a la persona. Por eso, mujer hermosa que me está usted escuchando, si usted está en una situación de pecado, o siente cada vez más que se está hundiendo en una mentira o en cierto pecado, huya al Señor Jesucristo. Dígale, Señor, perdóname y sálvame de este pecado. Dice el Señor que todo el que invocare su nombre será salvo. Así que pídale usted ayuda a Cristo. Él puede salvarle, aunque a lo mejor tal vez sí tenga usted que sufrir las consecuencias de su pecado, pero va usted a tener la plena seguridad de que fue usted perdonada por el Señor y que está usted en paz con Él. Amén. Y eso es lo más importante, mujeres hermosas, estar bien con el Señor. Amén. Estar en paz con el Señor. No se deje manipular ni chantajear por el pecado. Amén. Recuerdo una vez una historia de un pastor que dijo que en su iglesia llegó una persona, un varón, y habló con el pastor y dijo que pues quería confesarle un pecado. Y su confesión fue que él había asesinado a alguien, venía de haber asesinado a alguien. Y le dijo, pastor, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Alguien hace mucho tiempo me habló del Evangelio y yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador y quiero pedirle perdón. Porque yo pues maté y ya dijo lo que había hecho. Y dijo, pero yo sé
que tengo que pagar por lo que hice, así que solamente quiero que usted ore por mí. Yo le pido perdón a Dios por mis pecados, me arrepiento de corazón y saliendo de aquí me iré a la jefatura de policía y me voy a declarar culpable porque soy culpable y sé que tengo que pagar. Y así hizo, y el pastor lo estuvo visitando en la cárcel. No sé si eso todavía siga sucediendo, pero mujeres hermosas, imagínense, ese varón fue perdonado, se fue con la seguridad de que era salvo, de que era una nueva criatura, pero estaba consciente de que tenía que pagar por lo que había hecho y así fue. Lo sentenciaron por muchos años, ¿verdad? Y está preso todavía, pero mujeres hermosas, así es como debemos hacer, ¿verdad? Confesar nuestro pecado al Señor y como les digo, tal vez pues, sí, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Porque Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias muchas veces pues se tienen que pagar. Pero al menos estamos en paz con el Señor y sabemos que tenemos la salvación que Él gratuitamente nos otorga. Amén. Así que mujeres hermosas, pues en Cristo hay esperanza, hay vida, hay salvación. Amén. Hay perdón. Así que mujer hermosa, no deje que el pecado le esté ahí manipulando, no deje que el pecado le esté chantajeando. Abandone el pecado y corra a Cristo y pídale perdón y Él le va a perdonar. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición. Y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy desenmascaraste, Señor, al pecado, Señor. Gracias porque tú nos dejas ver que el pecado no se conforma con poquito, Señor. Que no es cualquier cosa decir un chisme chiquito o traicionar a alguien, Señor. Padre, tú nos has mostrado hoy, Señor, que el pecado siempre va a hacer que uno se esclavice, Señor. Que uno va a tener que seguir pecando más y más, Señor, y eso no debe de ser, Padre. En ti también nos has mostrado que tenemos salvación, tenemos perdón. Así que, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado, por hablarnos en esta mañana, Señor, y te rogamos, Padre, que nos ayude, Señor, a no hacerle ni un favor al pecado, Señor, a no jugar con el pecado, Padre Santo. Líbranos, mi Dios eterno, de jugar con el pecado, Padre. Bendito, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, si hay alguna mujer hermosa que en este momento está pasando por una situación de pecado, Señor, que cada vez está mintiendo más, o está en un pecado donde cree que no puede salir, recuérdale que sí puede, Señor. Que en ti, Señor, hay salvación, que en ti hay esperanza, que en ti hay perdón, Señor, en ti hay liberación, mi Dios amado. Así que, Señor, pon en su corazón el venir a ti, Señor, el pedirte perdón, el confesarte, Señor, a ti sus pecados, Señor, para que tú le puedas liberar, Padre. Señor, tú puedes liberar, Señor, tú rompes cadenas de pecado, Padre. Así que, Señor, dale fe a esa mujer hermosa que está escuchando y está en una situación así, Padre, y concédele el día de hoy su liberación y su salvación, Padre. Tal vez tenga que pagar la consecuencia, Padre, pero se irá feliz, Señor, sabiendo, o pagará más bien feliz, Señor, esa consecuencia sabiendo que tú le has perdonado, Señor, y que tú le has liberado de ese pecado, Padre. Bendito Señor, por favor, que hoy sea día de liberación para mucha gente que escuche este programa, Padre. Por favor, Señor. Y por favor, sigue dándonos tiempo, mi Dios amado, para que mucha gente se arrepienta, Señor. Todavía hay mucha gente que no te conoce, Padre, que está esclavizada al pecado, Padre. Te damos gracias porque tú eres lento para la ira, pero rápido para perdonar y amar, Padre. Oh Señor amado, gracias por este tiempo de gracia que sigues dándonos, Padre. Toca corazones, Señor, y permite que mucha gente te conozca, Señor. Úsanos a nosotros, tus hijos, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Que donde quiera que vayamos el día de hoy, Señor, tú pongas a alguien a quien podamos predicarle tu bendita palabra, Señor, para que la salvación llegue a la vida de esa persona, Padre. Señor, sabemos y confiamos, Señor, que tú dices la verdad, Señor. Tú eres veraz y nosotros mentirosos, Padre, pero tú eres veraz, mi Dios amado. Y tú dices que tu palabra, Señor, no cae al vacío, Señor, sino que cumple el propósito para el cual tú le has enviado. Así que, Señor, pon en nosotros tu palabra y ayúdanos a compartir tu evangelio para que muchos, Señor, te conozcan y sean salvos, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por esta oportunidad, Señor, de poder estudiarla, Padre. Así que te damos muchísimas gracias y quedamos en tus benditas manos a tu servicio, Padre. Así que úsanos para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.